Comenzamos de nuevo con nuestro curso bíblico. En la clase pasada vimos un poco de la hermenéutica, que decíamos que era la forma de interpretar la relación de los géneros literarios y la cantidad de géneros literarios que existen, que son muy diversos, y poníamos realmente en camino de hacer una exégesis, es decir, una interpretación de los libros sagrados. La exégesis bíblica tiene su historia. Sigue una línea paralela a la de la teología, teniendo por objeto señalar los métodos seguidos en la interpretación de la Sagrada Escritura, tanto entre los judíos como entre los cristianos. Entre los judíos se distinguieron en la antigüedad dos escuelas: la escuela alejandrina de tendencia alegórica, cuyo principal representante es Filón, muerto el 42 después de Cristo, y la palestino-babilónica, preocupada únicamente de la aplicación práctica de la Biblia a la vida. La interpretación de la ley produjo la halakha, etimológicamente camino, y de ahí norma, o norma a seguir en la propia conducta, consignada principalmente en la Mishnah y en el Talmud, y en los antiguos Midrashim. La de los demás libros de carácter no jurídico, sino dogmático, moral, histórico, dio lugar a la Haggadah, etimológicamente que se llama narración, exposición, enseñanza, que se encuentra en los Midrashim más recientes y en algunos apócrifos. La Mishnah, que es también compilación oficial de la doctrina judaica postbíblica de carácter preponderantemente jurídico. Su elaboración definitiva se atribuye a Rabí Ahanasi, llamado Rabí por antonomasia, y también R. Judá. Por otra parte, también servía para esta exégesis e interpretación el Talmud, obra polifacética que contiene la doctrina tradicional del judaísmo, particularmente jurídica, recogida por los Amarraín, es decir, habladores o intérpretes, discípulos de Rabí Anasí. Y por fin las Midrashim, que son exposición edificante de un texto o pasaje bíblico, cuyo fin esencial es el de valorar más plenamente la palabra de Dios. Se emplea en la literatura rabínica como término técnico siempre en relación con la búsqueda y explicación en público del sentido de la escritura, siendo esta la característica esencial de este género literario. Es de carácter homilético y popular, y trata de adaptar el texto sagrado a las circunstancias presentes, profundizando, ampliando, modificando su sentido a la luz de otros pasajes bíblicos. En la época cristiana, ya en las escuelas cristianas de la época antigua, del siglo I al XII, se destaca la escuela de Alejandría, cuyo exponente máximo es Orígenes, de tendencia fundamentalmente alegorista, como la judía, y la antioquena, orientada hacia la investigación del sentido histórico literal, sin descuidar el típico y el profético. De los latinos que oscilan entre las dos tendencias, alejandrina y antioquena, merecen citarse San Hipólito, San Hilario de Poitiers, San Gregorio de Elvira, San Ambrosio, Julián de Eclana, el Ambrosiaster, San Jerónimo y San Agustín. Ya en periodo de marcada decadencia aparecen los nombres de Casiodoro, San Gregorio Magno, San Isidoro de Sevilla, San Beda y otros tales como los compiladores de las catenas o comentarios a un libro de la Biblia, compuesta con
explicaciones tomadas de los padres o escritores eclesiásticos antiguos. Las más conocidas son entre los griegos Procopio de Gaza y entre los latinos Rábano Mauro. A este género pertenece también la glosa marginal o interlineal, habiéndose hecho célebre la ordinaria atribuida a Vilafrido Estrabón, cuyo autor es a lo que parece Anselmo de Laón, autor de la interlineal. En la Edad Media, siglos del XIII al XIV, el influjo de la teología y de la filosofía aristotélica se deja sentir en el campo bíblico, cultivado en sus diversos aspectos, entre otros por Hugo de San Caro, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, Raimundo Martí y Nicolás de Lira. El Renacimiento del siglo XV preparó el progreso moderno de la exégesis científica con el cultivo de la filología hebraica y griega, que en la primera mitad del siglo XVI había llegado a su madurez entre los católicos. De ellos, pues hay ya bastantes autores que no voy a nombrar. Y el siglo de oro, el siglo siguiente de 1550 a 1650, es el siglo de oro de la exégesis católica frente al protestantismo. En esta época nacen en torno a la Biblia varias ciencias auxiliares como la introducción, la crítica, la geografía, las arqueologías bíblicas, que aúna con la filología prepararon lo mismo entre los protestantes que en el campo católico, el florecimiento posterior y actual de los estudios exegéticos. No vamos a nombrar los nombres, pero hay bastantes autores, tanto en el campo católico como protestante, que van profundizando y haciendo análisis de la Biblia. A ello, pues, se suma la arqueología bíblica, que tuvo sus progresos en los años siguientes. Sobre las ciencias físicas en relación con la Sagrada Escritura escribieron Juan de Bustamante, Francisco Valles de Cavarrubias, Marcelino Aberte, el protestante Samuel Bocarto. La filología bíblica se destacaron Mario de Calacio, autor de unas concordancias bíblicas, y los protestantes Juan Bursdorf, padre y el hijo también. Hubo un tiempo de estancamiento y después el racionalismo bíblico, la aparición de esto sistematizado por Juan Salomón Sengler, y los descubrimientos que digo arqueológicos que han hecho que se conozcan más la geografía y el tiempo bíblico. No vamos a tomar más de esta materia. De esto podemos decir, como un resumen que puede ayudar mucho, que siendo la Biblia un libro divino humano, se ve que ha de estar sujeto en su interpretación aún más que el de modo de investigación por simple vía humana o científica a quien representa a Dios. De aquí que la Biblia, además de la heurística humana, tenga otra heurística por magisterio o enseñanza de la Iglesia. Ya en el mismo Nuevo Testamento se encuentran pasajes de interés a este propósito, como en la segunda epístola de San Pedro se lee: toda profecía de la Escritura no se interpreta privadamente. En efecto, la Iglesia siempre reivindicó para sí la auténtica y definitiva interpretación de la Escritura, dejando la documentación de la tradición a este propósito. Se van a recoger los textos principales de la Iglesia sobre este tema. El Concilio de Trento ya determinaba, con el fin de contener a los espíritus pretenciosos, manda que en los asuntos de fe y de moral que pertenezcan a la edificación de la doctrina cristiana, nadie, confiado en su propio juicio, pretende entender la misma Sagrada Escritura violentando el sagrado texto según su sentir particular, contra el sentido que le ha dado y da
la Santa Madre Iglesia, a la que corresponde juzgar del verdadero sentido e interpretación de las Santas Escrituras. Aunque el decreto está dado en forma negativa, manifiestamente supone el precepto positivo de hacer una interpretación conforme al sentido y enseñanza que da la Iglesia. No obstante, algunos pensaron que en el decreto tridentino prohibía no solo no interpretar la Escritura de tal manera que se excluyese con esa exégesis algún dogma ya definido, pero que no exigía admitir una interpretación positiva que la Iglesia diese de algún pasaje. Mas, aunque esta posición es inaceptable como simple interpretación del pasaje del Concilio de Trento, fue el Concilio Vaticano I el que dio la auténtica interpretación del mismo. Dice así el Concilio Vaticano I: porque ciertos hombres exponen mal lo que decretó saludablemente el Santo Concilio de Trento sobre la interpretación de la Sagrada Escritura, para reprimir la presunción de algunas mentes, nos, renovando el mismo decreto, declaramos que el espíritu de ese decreto es que en las cosas de fe y costumbres, pertenecientes al fundamento de la doctrina cristiana, debe tenerse por verdadero sentido de la Sagrada Escritura aquel que ha dado y da nuestra Santa Madre la Iglesia, a la que corresponde juzgar del verdadero sentido e interpretación de las Sagradas Escrituras, y, por lo tanto, a nadie le es permitido interpretar la Sagrada Escritura contra este sentido. Con esto ya paralizo un poco las interpretaciones particulares en materia de fe y costumbres, y solamente la Iglesia es la que depositaria de esa facultad de interpretar. Con esta enseñanza quedaba cortada una interpretación violenta del decreto tridentino y precisaba la doctrina exacta en la interpretación auténtica y definitiva de la Sagrada Escritura por el magisterio de la Iglesia. Los papas igualmente reivindican y enseñan que es la Iglesia quien tiene el supuesto magisterio en la interpretación bíblica. Pío XII, en la encíclica Humani Generis, censura a aquellos que solo quieren una exégesis humana. Más bien, dice él, que exponer la Sagrada Escritura según la mente de la Iglesia, que ha sido constituida por nuestro Señor Jesucristo, custodio e intérprete de todo el depósito de verdades reveladas. Recientemente, el Concilio Vaticano II expone esta doctrina así: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, escrita y transmitida, ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Este magisterio, evidentemente, no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve, enseñando solamente lo que le ha sido confiado por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo. La oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad. Naturalmente, el problema no es planteado para algunos sobre el hecho de esta potestad de la Iglesia sobre la interpretación de la Escritura, lo que era evidente para un católico, sino sobre la extensión de esta potestad. Para unos, esta potestad extensivamente considerada era total, absoluta, sobre toda la Sagrada Escritura y sobre todo lo que se decía en la Escritura, incluso sobre cosas mínimas y no religiosas. Por ejemplo, sobre cuando San Pablo manda a Timoteo que le traiga el capote que dejó en Troade, 2 Timoteo 13:3. Lo mismo que unos libros y pergaminos, 2 Timoteo 13:13. O cuando le manda que tome un poco de vino. Se basaban en que la autoridad de la Iglesia se extiende a toda la revelación, por lo que se ha de entender a toda la Escritura. E igualmente porque a la Iglesia pertenece la custodia del depósito de la fe, y al mismo pertenece toda la Escritura. Otros, por el contrario, limitaban esta extensión a las cosas que tratan exclusivamente de temas religiosos, fe y costumbres, dejando el resto una libre interpretación científica. Sin embargo, ambas posiciones son extremas.
Los primeros no precisan los conceptos de revelación e inspiración bíblica, aquí fundamentales, tomada la revelación en ese sentido estricto de verdad sobrenatural nueva o profundizada en algún aspecto nuevo. En este sentido no puede ser verdadera la primera posición, ya que no todo lo que se contiene en la Escritura es revelación de este tipo. Y sin embargo, siendo toda inspirada sobrenaturalmente, a toda ella ha de extenderse el magisterio y custodia de la Iglesia. Así que la Iglesia es la que custodia la Sagrada Escritura y la enseña, pero las materias principales por las cuales la Iglesia no cede su magisterio es sobre la fe y costumbres. Es decir, el magisterio se supedita principalmente a eso. No vamos a ahondar más en esta parte del tema. Y vamos a adentrarnos un poco en el tema ya especialmente bíblico, que lo que nos corresponde, que es el valor que tienen los evangelios. Cuando apreciamos algo, primero vemos su valor. ¿Qué es lo que, por qué, cuál es el valor que tiene para nosotros los evangelios, que son los primeros libros del Nuevo Testamento? Primero hay que ver la historia un poco de la formación de los evangelios. Los documentos escritos que han llegado hasta nosotros con el nombre evangelios no fueron creados de la nada. Como todo lo humano, tuvieron su génesis, su inicio, más bien lenta, durante unos treintena de años y hasta su prehistoria. En el año 15 del imperio de Tiberio, de César Tiberio, Lucas 3:1, apareció en las riberas del Jordán Juan Bautista predicando un bautismo de penitencia. Mateo resume en su pregón: convertíos, el reino de los cielos está para llegar, Mateo 3:2. Conforme a la profecía de Isaías, Juan Bautista se presenta como el heraldo del evangelio, buena nueva o noticia venturosa anunciadora de los inminentes tiempos mesiánicos, en que Dios va a intervenir directamente en favor de su pueblo. Su mensaje puede ser considerado como el primer núcleo del evangelio, o si se quiere, como un pre-evangelio. Poco después, Jesús de Nazaret, señalado por Juan como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, reasume su mensaje: el reino de Dios está para llegar, convertíos y creed en el evangelio, Mateo 1:15. A partir de este momento, la vida de Jesús se consagra a implantar el reino de Dios por medio de la siembra del evangelio. Sus enseñanzas amplifican el mensaje primero, sus parábolas lo ilustran, sus milagros lo confirman. En realidad, toda su vida es mensaje evangélico, puesto que Él es la palabra de Dios. Juan 1:14. Palabra oral, ya que Jesús no dejó nada escrito. Jesús se asoció pronto un buen número de discípulos, a los que envió por las aldeas de Galilea para que fueran eco de su evangelio, Mateo 17. El contenido de ese mensaje no es, como quiso la escuela escatologista, el anuncio del fin del mundo con la implantación de un reino mesiánico celestial, sino, según se desprende de las páginas de los evangelios escritos y de los testimonios históricos de la primitiva comunidad cristiana, la intervención salvífica de Dios en la humanidad y la institución y realización de un reino espiritual a partir ya de su fase terrestre, que había de llevar consigo una mutación profunda en las costumbres y una elevación del nivel humano y espiritual de individuos y pueblos. Y todo ello basado en una piedra angular, Jesús, el Cristo. Hechos de los Apóstoles 4:11. Tras la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, los apóstoles recogen su mensaje y continúan predicando su evangelio. Ante todo, le predican a Él,
su persona, su nombre, su actividad, sus enseñanzas, su vida. Tal es el sentido primero del término evangelio, la buena nueva de salvación traída por Jesús, encarnada en él y predicada por los apóstoles. Es cierto que motivos pedagógicos habían de aconsejarles resumir las primeras presentaciones del querigma cristiano en los rasgos más esenciales. Es lo que aparece ya en los discursos iniciales de Pedro en los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles. Contarlo todo era imposible. Además, no convenía recargar excesivamente la memoria y la atención de los convertidos con peligro de confusionismo. Jesús había sembrado profusa y repetidamente, como el Padre multiplica las semillas de la naturaleza en abundancia, para formar mejor y más matizadamente a los apóstoles. No hay duda que sus contemporáneos estuvieron en este sentido más favorecidos y que su mayor capacitación por esa abundancia nos ha resultado útil también a nosotros, aun cuando haya sido humanamente necesario que se hayan perdido o olvidado algunos o muchos datos secundarios. De todas maneras, es claro que el contenido del primitivo evangelio oral no puede reducirse, como han querido algunos, a solo el anuncio de la muerte y resurrección de Cristo, facetas especialmente recalcadas en las cartas de San Pablo, quien supone todo lo demás. Los guiones esenciales debieron de ser la precedencia davídica de Jesús, su concepción y nacimiento virginal, su bautismo en el Jordán con la predicación de Juan Bautista, su vida de obediencia, renuncia y poder taumatúrgico, y los hechos de la institución eucarística, pasión, resurrección y ascensión. Todo ello distribuido tal vez pronto en 4 etapas: preparación, predicación en Galilea, paso a Judea y última semana en Jerusalén. Tal selección se insinúa ya en la instrucción de San Pedro al centurión Cornelio, Hechos de los Apóstoles 10, 37 al 41, y formará el esquema de los 3 evangelios llamados sinópticos, es decir, los evangelios que se pueden poner en paralelo y leerlos a la vez, especialmente en algunos libros que hay que se llaman evangelios sinópticos, y se ven los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Sin embargo, el Cristo entero y toda su vida tenderán a ser objeto integral del evangelio. Marcos lo entiende así. Mateo lo supone al indicar, citando palabras de Jesús mismo, que la unción de María de Betania quedará incluida entre los hechos predicados en el Evangelio, Mateo 26, 13. Y los 12 testigos y heraldos del Evangelio exigirán, para que el sucesor de Judas pueda ser incorporado al grupo apostólico, la pertenencia a la comitiva de Jesús desde el bautismo de Juan hasta su ascensión a los cielos. Hechos de los Apóstoles 1, 21 y siguientes. Más tarde también la doctrina de los apóstoles concebirá el término evangelio en este sentido amplio, comprensivo de enseñanza y vida entera de Cristo. Y es natural, lo primero que había de proclamarse era el querigma esencial, el anuncio oficial de la salvación por Cristo, pero a continuación ese mismo querigma tenía que ser desarrollado y completado en la catequesis a instancias de la curiosidad de los neoconversos respecto de la figura del Salvador. Es decir, siempre hay curiosidad por saber un poco más, siempre más, pero realmente los evangelios lo que traen es un resumen de las enseñanzas de Jesús. Vamos a ver otro capítulo aparte, el valor histórico de los evangelios sinópticos. Esto me parece muy esencial. Después vamos a ver el valor que tiene el Evangelio de San Juan,
Porque cuando vemos el valor de algo es cuando lo apreciamos más. Le agarramos, diríamos, un poco más de cariño. Y vemos en este aspecto ese detalle tan grande que es el valor histórico de los evangelios sinópticos. Una vez considerada en general la génesis o inicios de la formación de los evangelios escritos, tratamos ahora de determinar su valor como fuente histórica. En este artículo agrupamos los tres sinópticos por su semejanza, aún reconociendo que puede existir alguna diferenciación de matices en sus diversos enfoques. Se ha llamado Lucas el historiador entre los evangelistas y merece sin duda este calificativo. Pero esto no quiere decir, como veremos, que las obras de Mateo y Marcos carezcan de valor histórico. Cuando un autor compone una obra literaria, pretende transmitir su experiencia personal a los futuros lectores. Esa transmisión de experiencia puede ser efectuada en diferentes moldes o modos de expresión literarios, los que se han denominado géneros literarios, que hemos visto antes. De ahí la diversidad de clasificaciones. Aquí nos bastará la distribución en tres categorías conforme el fin perseguido por el autor: poético, didáctico, histórico, que son los que normalmente se utilizan, estos géneros literarios. El género poético busca deleitar con la exposición de la belleza artística real o fingida. El didáctico procura la enseñanza de alguna doctrina. Y el histórico pretende narrar hechos o dichos reales sucedidos en un espacio y tiempo experimentables. Conviene advertir que los tres géneros no se excluyen propiamente, pueden encontrarse mezclados en una misma obra. Del principio metafísico de la reciprocidad de las propiedades del ser, verdad, bondad y belleza, Muñoz Iglesias deduce: es natural, por tanto, que muchos autores hayan intentado enseñar deleitando y narrar historias con propósitos de edificar. Observación que comprueba el hecho de que en la literatura universal abundan géneros mixtos, o sea, mezcla de géneros literarios. Dentro ya del género histórico, no toda narración expresada en forma aparentemente histórica resulta siempre verdadera historia. Así, por ejemplo, el mito es una narración fabulosa nacida en un medio popular con la que se intenta explicar un acontecimiento extraño o desconocido, atribuyéndolo a la acción de causas superiores. La alegoría es una extensa narración metafórica o metáfora continuada. La leyenda, una relación de sucesos en los que lo maravilloso e imaginario superan a lo histórico y verdadero. La historia, y por el contrario, escrita con hechos, debe, y es su ley principal, encuadrarse con estos hechos tales como realmente sucedieron. No quiere esto último decir que solo se dé una única categoría dentro del género histórico. Pueden existir, y de hecho han existido, diversas clases de historias auténticas, desde la historia popular religiosa antigua, que se expresen anécdotas personales y en trozos pintorescos. Bueno, nos vamos un poco a lo histórico que hemos visto sobre el valor que tiene. Vamos a ver el valor histórico del Evangelio de San Juan. La historicidad del Evangelio de San Juan parece comprometida por su diferencia radical con los evangelios llamados sinópticos, es decir, San Mateo, San Marcos y San Lucas. Desde la más remota antigüedad se planteó el problema, dio lugar a discusiones apasionadas sobre la cronología de la pasión y la celebración de la Pascua. ¿Cómo los sinópticos han descuidado los hechos, doctrina y rasgos que definen tan profundamente al Cristo del cuarto Evangelio?
¿O es que este ha brotado de la lenta meditación de Juan en medio de la primera comunidad cristiana? Son preguntas. El Cristo de los tres sinópticos habla de modo concreto y popular. Centra su predicación en el mensaje del reino. Sus milagros son actos de misericordia que presuponen la fe de los hombres. Sus disputas con los fariseos giran en torno a la casuística legal. Su moral predica la pobreza, el desprendimiento, la vigilancia, el abandono en la providencia del Padre. Sin embargo, el Cristo de Juan predica de modo abstracto y doctrinal sobre la vida, la luz, la verdad. Sus palabras son del mismo cuño que el prólogo del Evangelio y la primera de Juan. Solo una vez pronuncia las palabras del reino. Sus milagros son signos que manifiestan su gloria y deben decidir la fe de los hombres. Por esto narra los más impresionantes: la curación de un ciego de nacimiento, de un tullido de 38 años, la resurrección de un muerto enterrado hace 4 días. Sus disputas con los fariseos se centran en el problema de la fe en Él, el enviado del Padre. Su moral en el precepto que encierra en sí todos los mandamientos, el amor fraterno. Compárase con la primera de Juan 2, 7 al 10, o 3 y 3, 11 al 23, y 4 del versículo 19 al 21. La figura de Jesús está dibujada de un trozo recto y simple, el Hijo enviado para revelar al Padre y comunicar su vida. Por eso es la vida, la luz, la verdad, el camino. De la contraposición con los sinópticos surge pues la duda. ¿No nos habrá dado Juan una meditación personal de la vida de Jesús, rica en teología y simbologismo subjetivo, pero carente de realismo histórico? ¿Su evangelio no es más bien una especulación teológica que una historia? Son preguntas. Juan no ha escrito una historia según Baur, Strauss, Reville, Jullinger, Horstmann, Harnack y Loisy. Otros autores conceden historicidad a un núcleo que ha servido de base a las especulaciones de Juan. Y para Bullmann, véase lo dicho al tratar de la historicidad de los sinópticos. Así es que hay bastantes proposiciones, pero la nuestra, el cuarto evangelio, es un documento histórico. Esa es la nuestra. Y para verlo con claridad, hay que verlo el cuarto evangelio dentro de las categorías históricas. Ni que su historicidad es igual a la de aquellos libros que hoy hacen historia, solamente que su narración está tejida con los datos de la realidad y que estos forman la trama básica del libro. Una especulación teológica iría directamente contra el objetivo intrínseco del cuarto evangelio, atestiguar con señales irrefutables la encarnación del Verbo que revela y ofrecer a los hombres la vida divina. Iría también contra su objetivo extrínseco, al pretender refutar a los enemigos de la encarnación con un mito vaporoso o con un núcleo de historia perdido en el follaje de una continua alegoría. Sería contradecirse a sí mismo. Por eso el Evangelio de San Juan ofrece datos decisivos que muestran su carácter histórico. El primero, el sentido de inmediatez a los sucesos. Las precisiones cronológicas y topográficas más exactas que las de los sinópticos. La descripción del medio ambiente histórico. Los rasgos vivos de Jesús. Quien escribe insiste en que es un testigo personal
San Juan 19:35, que además presenta el testimonio del Bautista, 1:19, 3:26 y siguientes, 5:33 y 10:41. Juan no presentará la infancia de Cristo, de la que no fue testigo, y que por otra parte lo traen los otros evangelios. Solamente por el cuarto evangelio sabemos que Jesús comienza su ministerio en Judea y coincide con el Bautista, Juan 3:22 al 24. Por los sinópticos creeríamos que Jesús inaugura su predicación en Galilea y sucede a Juan. La afluencia de neófitos al bautismo de Jesús intranquiliza a los jefes y el maestro decide abandonar la Judea. Entonces se pone en marcha a través de Samaria hacia la Galilea, Juan 4:1 al 4, para comenzar el ministerio narrado por los sinópticos. Dato de cronología relativa descuidada por estos y señalada por Juan. Si no fuera por el cuarto evangelio, pensaríamos que todo el ministerio de Jesús se desarrolló en Galilea y podría encerrarse en el espacio de un año. Para los sinópticos, la actividad de Jesús en Jerusalén dura solo 2 o 3 días inmediatamente antes de la pasión. Resulta inexplicable que la catástrofe se fragúe en tan poco tiempo. Sin embargo, por Juan sabemos que al menos durante 3 fiestas de la Pascua se extiende el ministerio de Jesús. Juan 2:13 al 23, del capítulo 4 y 12:1. Y que en este tiempo hizo 4 viajes a Jerusalén. Juan 2:13, 5:1, 7:10 y 12:12. Dada la importancia y la extensión que tiene el ministerio jerosolimitano, se explica el choque de Jesús con los dirigentes y la represalia del aprisionamiento y la muerte. Y supuesta las 3 Pascuas narradas por Juan, la actividad pública de Cristo hubo de ocupar al menos 2 años completos, por tener Juan un cuadro cronológico más amplio que los sinópticos podrá colocar cada suceso en su lugar. Así que qué importancia el Evangelio de San Juan en este aspecto, ¿no?, cronológico, que no lo tienen los otros y que nos hacen pensar en una vida demasiado corta de Jesús en su apostolado, pero que el Evangelio de San Juan nos sirve como referencia, especialmente en estos aspectos. Por último, la fecha de Juan señala a la pasión la víspera de la Pascua. Es mucho más verosímil que el dato sinóptico, el día mismo de la Pascua. Las precisiones topográficas son claras. El cuarto evangelio habla de una Betania a la orilla izquierda del Jordán, distinta de la otra Betania próxima a Jerusalén. Especifica a Caná de Galilea, distinta de la otra Caná, 19:28. Describe la piscina de Betsaida con 5 pórticos, 5:1. Dato que se ha prestado a considerarlo como una interpretación meramente simbólica. Pero los restos descubiertos de la piscina han confirmado la realidad histórica del dato. Juan asienta sus relatos en tierra firme y las enmarca en el tiempo. Si de la cronología y la geografía se ha dicho que son los 2 ojos de la historia del cuarto evangelio, se debe decir que mira a través de ella. El medio ambiente del cuarto evangelio aparece confirmado por la historia. Jerusalén con sus muchedumbres de peregrinos y prosélitos, su templo casi reconstruido, y en sus atrios la turba de cambistas y mercaderes, la hostilidad entre judíos y samaritanos, y la Galilea tenida en menos, las purificaciones de los judíos, sus costumbres funerarias y sus prohibiciones, el modo de hablar y discutir de Jesús y sus adversarios es también el del medio ambiente, el juridicismo judío manifiesto en la
en la discusión sobre el valor del testimonio y el largo debate sobre los hijos de Abraham. El Cristo de San Juan delata a un personaje que se mueve en la vida de cada día. Además de los datos que aparecerán en el apartado enjuiciamiento de las razones opuestas, hay que destacar un Jesús hecho siervo de los suyos, dispuesto a las preguntas casi pueriles de estos en medio de sus sublimes revelaciones, familiar aún en el triunfo deslumbrante de la resurrección, en una obra destinada a manifestar la gloria del enviado y que destaca su majestad. La sencillez de Jesús es una garantía de realismo histórico. Por último, los rasgos tan naturales y tan diferentes de las controversias con los judíos, pasión, rapidez en el diálogo, y de la despedida de los discípulos, calor y reposo afectivos, parecen ser un eco de la realidad. Reléanse las páginas dedicadas por Juan a la vocación de los primeros discípulos o a la curación del ciego de nacimiento para convencerse de su realismo. Si Juan ha inventado los datos de su evangelio, ¿por qué no goza de la libertad de los apócrifos? El carácter de testimonio del cuarto evangelio, sus datos cronológicos, topográficos y ambientales, el realismo cercano a la figura de Jesús, someten al evangelio a los cánones de la verdad comprobada, que al extenderse por el relato forman su trama básica. La especulación simbólica no se apoya en la realidad. Reducir una obra cuyo estilo y cuyos datos han sido aquí esbozados a una meditación puramente subjetiva o en su mayor parte vacía de contenido objetivo sería ir contra el valor intrínseco patente del cuarto evangelio. Encontrar una contradicción flagrante entre el intento y el camino elegido por su autor, y quizá también atribuirle el engaño pretendido de sus lectores contra el que expresamente protesta. Juan 19:35 y 21:24. Ninguna razón tenemos para admitir estas contradicciones y sí, por el contrario, para creer que su testimonio es verdadero y que dice a conciencia la verdad para que nosotros creamos.